Amigos, vamos a hablar de la ley del terreno firme, una de las leyes que está prevista en las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell, la obra que nos estamos leyendo en el mes de junio. Y esta ley que se llama la ley del terreno firme, miren lo bonito del nombre, nada más ni nada menos que es la ley de la confianza. Y lo que nos habla es que el liderazgo, cuando se empieza a formar, cuando cualquier persona llega a una empresa, o cuando llega a una familia, o cuando llega a cualquier grupo y esa persona empieza a generar liderazgo, es porque empieza a generar confianza. Y noten una cosa, de acuerdo, por ejemplo, si una vez una persona llega a mi casa y empieza a cocinar, y dice que sabe cocinar, y las personas que están en mi casa empiezan a admirar a esa persona porque lo que cocinaba es rico, porque tenía recetas deliciosas. Pero pronto descubrimos que tenía sino 4 recetas. ¿Ok? Noten que entonces la ley del terreno firme nos indica que esa persona ejerce liderazgo hasta esas 4 recetas. Es decir, que como chef es limitado su liderazgo. ¿Por qué? Porque generó confianza corta, una confianza limitada. Es una confianza de alguien que no es literalmente un chef, que es un cocinero, que está medio experimentando y que ha aprendido a hacer 4 platos que yo también lo sé hacer. De manera que ese chef, ese pseudo chef y yo ganaríamos en la ley del terreno firme el mismo avance de la confianza, ¿me entienden? Frente a una dinámica de ser chef. Y así sucesivamente, cualquier persona que llegue a la vida de nosotros genera cierta confianza de acuerdo a los actos que ejerza, y nosotros le damos la posibilidad de que ejerza liderazgo de acuerdo a la confianza que nos haya generado. En todas las actividades de liderazgo y todos los que ejercemos algún tipo de este tema del liderazgo, tenemos claro que lo que hemos logrado es por la confianza que hemos generado en los demás. En el caso mío, yo les voy a contar que cuando yo intenté hacerme networker, por ejemplo, antes de ser networker, ¿qué confianza, en qué área del liderazgo yo podía generar confianza? ¿En la política? No, porque no era confiable para que la gente votara por mí para un cargo, porque nunca había generado ese tipo de confianza. ¿Para qué era confiable? Seguramente para dirigir una universidad, seguramente para ser dirigente de una institución educativa, porque allí había generado yo confianza por 10 años. Es decir, que el liderazgo que se me iba a dar en ese entorno estaba relacionado con esa confianza que yo había generado en esos 10 años. Miren lo importante, o sea que el terreno firme, el liderazgo tiene una franja de terreno firme que se llama la confianza. Es lo que se haya generado de confianza frente a cualquier actividad que el líder esté haciendo. En ese caso, yo había generado confianza, cierta confianza en la educación, pero no en la política, pero no en el derecho. Entonces seguramente yo no era confiable como abogado litigante, yo no era confiable para ser juez de la República, ni era confiable para ser magistrado. O sea que allí no había generado confianza. El liderazgo es confianza, el liderazgo es confianza. Muchos de ustedes que están emprendiendo en un pequeño emprendimiento de cualquier tipo, esa lucha aparente que se ve al comienzo en el montaje de ese negocio, los networkers, las personas que le manejan dinero a otros, no sé, cualquier emprendimiento que ustedes tengan entre manos y que ustedes vean que están como luchando y navegando hacia allá, hacia adelante. El avance que van a obtener tiene que ver, y lo que han avanzado hasta ahora, ustedes se van a dar cuenta que es milimétricamente correspondiente con el nivel de confianza que ustedes han generado con otros. Las personas, en el caso mío, por ejemplo, yo me volví networker, pero cuando yo empecé a ser networker, ¿la gente me seguía? No. Yo tenía que perseguir a la gente, yo tenía que buscar a la gente, yo tenía que sentarme con la gente, contarle que yo había aprendido de esto, contarle que yo entendía de esto y atraerlos hacia el imán que yo tenía adentro. Pero noten que allí la gente no confiaba en mí. Pero a medida que yo me quedo en la industria, a medida que me voy calificando, a medida que voy obteniendo reconocimiento en la industria, voy generando ¿qué? Confianza, o sea, voy generando terreno firme
en el network marketing. Me empiezo a calificar, empiezo a avanzar, empiezo a ganar dinero, empiezo a ayudar personas, empiezo a dar el ejemplo, empiezo a quedarme PCA, empiezo a hacer PCA, empiezo a triunfar PCA, y eso genera ¿qué? Confianza. Eso genera un terreno firme que se llama confianza. Cuando vinieron las dificultades, pues yo me quedé. ¿Y eso qué genera? Más confianza, más confianza. Muchas de las personas creyeron que yo me había ido de la industria cuando hubo dificultades. Como en todas las industrias hay dificultades, entonces muchas de esas personas creyeron que yo me había ido de la industria. Pues yo nunca me fui. ¿Y eso qué genera? Confianza, genera un terreno firme de confianza. Entonces hay gente que me escribe y me dice, tú eres el referente en la industria del network marketing, y yo quiero trabajar contigo y no sé qué. ¿Por qué se da eso? Porque se ha generado confianza. Porque entonces puedes tener cualquier tipo de defectos de otro tipo, pero el terreno firme en esa área del liderazgo la ha generado con confianza. Pero eso le pasa también al arquitecto que ha diseñado edificios que se han construido y que están en lo alto, adornando las ciudades y sirviendo de refugio para las personas. Esos arquitectos gozan de terreno firme, de confianza entre la comunidad. Pero igual los cirujanos plásticos, pero igual los médicos en general, pero igual los odontólogos y los ingenieros, ¿me entienden? O sea, todas las personas que son capaces de hacer cosas bien, y sobre todo aquellos que son capaces de hacer cosas bien y cada vez mejor, generan una franja de confianza. Vamos a ver esto, cómo se empieza a dar. Se empieza a dar con pequeñas cosas al comienzo, con quedarnos, al comienzo con tener resultados pequeños, y por eso, como la confianza es pequeña, obtenemos también resultados pequeños, pero a medida que la confianza en nosotros avanza, obtenemos resultados grandes de confianza. El terreno firme se va aumentando y ahí es donde vienen los resultados. Por eso es demasiado importante para los líderes aprender a ser serios. Pues es que es raro, porque un líder tiene que ser serio, un líder tiene que ser honrado, un líder tiene que ser respetuoso, un líder tiene que ser cumplido, un líder tiene que decir sí es sí y si es no es no, un líder tiene que ser coherente, un líder no puede ser mentiroso, un líder tiene que ser honesto. ¿Ven? Pero en la medida en que eso lo hagamos siempre cada vez más consciente, pues generamos más y más confianza en los demás, y eso es lo que genera un terreno firme que hace que nosotros podamos progresar, y ahí es cuando las personas nos siguen, y por eso pues me han preguntado cosas en este podcast sobre, por ejemplo, me han preguntado ¿por qué la confianza es tan esencial para el liderazgo? Claro, la confianza es esencial para el liderazgo porque las personas depositan en nosotros la visión que ellos no tienen ahora, la depositan en nosotros. Así como cuando nosotros nos subimos a un avión, es porque confiamos en esa aerolínea, de que sus aviones son buenos, que le hacen mantenimiento a tiempo, que son responsables con las especificaciones técnicas y las exigencias de la aeronáutica en esos temas, pero también confiamos en el piloto que va ahí adentro. Jamás dudamos de que ese piloto no sepa. Es decir, por eso la confianza es tan importante, porque cuando la confianza existe, nosotros ni siquiera nos preguntamos, ¿será que el piloto sabe hacia dónde va? ¿Será que el piloto mueve bien la palanca? ¿Será que el piloto hunde bien los botones? Eso no se nos ocurre. ¿Por qué no se nos ocurre a nosotros eso? Si la vida de nosotros va metida en un artefacto volando, pero ¿por qué nosotros nunca preguntamos si eso es confiable? Porque se da por sentado que las personas que están ahí son líderes en eso que hacen, es decir, que son dignas de confianza. Eso quiere decir que la confianza es esencial para el liderazgo. Otra pregunta que me han hecho es ¿cómo construyes un terreno firme con tu equipo? ¿Cómo construyes un terreno firme con tu equipo? ¿Saben cómo se construye el mejor terreno firme con el equipo? Siempre dando el ejemplo. Cuando tú das el ejemplo, cuando uno da el ejemplo ante los otros te tienen que seguir a la fuerza, porque el ejemplo es lo que más construye la confianza.
Puedes tener todos los errores que tú cometas, pero si das el ejemplo todo el tiempo, las personas confían en ti. Te vuelves una persona confiable porque las personas saben que tú lo sabes hacer, que tú no lo hiciste mal, que tú lo hiciste bien y que tú todo el tiempo estás aprendiendo y así te vuelves confiable para el equipo. Otra pregunta que me han hecho es, ¿qué sucede cuando un líder pierde la confianza de su equipo? Es gravísimo. Cuando un líder pierde la confianza de su equipo, es grave porque la confianza es súper complicada, porque se supone que no es posible o no es lógico que un líder pierda la confianza de su equipo. ¿Saben por qué? Porque el líder ha ido desde el comienzo poniendo pedacitos de argumentos con su vida para que lo que haga sea confiable, para que lo que haga sea confiable. Pero habrán sucesos que hacen que se pierda la confianza en determinados momentos. Yo creo que lo que pasa cuando se pierde la confianza o lo que hay que hacer cuando se pierde la confianza del equipo, así sea parcial, no hay cosa que más vuelva y recupere la confianza de un equipo, y es cuando el líder se levanta y resucita y es ejemplo nuevamente y vuelven y lo ven aprendiendo. Eso genera otra vez confianza y es una forma obviamente de recuperar la confianza pues que se había perdido. ¿Cuáles son las acciones diarias que ayudan a consolidar la confianza de un líder? Esta pregunta me encantó, me la enviaron para este podcast. ¿Cuáles son las acciones diarias que ayudan que se consolide la confianza de un líder? Y son demasiado importantes esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque todos ustedes que están intentando liderar a otras personas, todo el tiempo están generando confianza. ¿Y saben cuál es la clave para que la confianza se cree como terreno firme siempre? Número 1, siempre siendo serios en lo que hablan. He encontrado a lo largo de mi vida personas que no son serias en lo que hablan, que dicen lo hago y no lo hacen, que dicen lo hago mañana y lo hacen en 8 días, que dicen yo llego y no llegan, que dicen sí y el no. Esas personas generan terrenos movedizos de confianza a su alrededor y esas personas no son capaces de liderarme a mí, ni son capaces de liderar seguramente a otras personas. ¿Saben qué personas nos lideran? Las personas que son capaces de decir lo hago y lo hacen. Las personas que ponen sus pies donde ponen sus palabras. Las personas que dicen yo voy y van. Las personas que dicen yo lo hago y lo hacen. ¿Saben qué genera una confianza impresionante? Aquellas personas que te piden plata prestada y te la pagan. Esas personas, todos ustedes han tenido la experiencia de prestarle dinero a alguien. ¿Han notado el calvario que se crea cuando tú le prestas dinero a alguien porque tú no eres banco? Cuando tú le prestas dinero a alguien tiende a volverse un calvario porque la persona a quien tú le prestas el dinero piensa en todo menos en devolverte el dinero. ¿Saben cómo se genera un pilote de confianza increíble frente a las finanzas y a tu seriedad? Cuando te presten dinero, persigue a la persona que te prestó el dinero para pagárselo. Persíguela, búscalo, llévale el dinero. Hazte intenso pidiendo que esa persona venga a cobrarte el dinero que tú le tienes. Eso genera un muro de confianza impresionante, un terreno firme de confianza. Entonces siempre vas a ser una persona confiable frente al dinero. Cuando eres capaz de pagar lo que te han prestado, cuando eres capaz de devolver lo que te han prestado. Si ustedes notan, ese es un pequeñísimo detalle. Pero el mundo está lleno de lo contrario, de personas que no son capaces de pagar lo que se les presta, de devolver lo que se les confía. Y yo casi siempre mido a las personas allí. Y yo tengo historias de personas. Recuerdo a un líder mío que trabajaba conmigo y una vez hubo que, por algún suceso que ocurrió, la persona pidió que yo le prestara dinero. Me dijo que le prestara dinero y la persona me parecía confiable y yo le presté dinero. Y la verdad la persona me devolvió el dinero el día que me dijo y había quedado un pedazo de dinero que no me lo había devuelto y yo como que se me había olvidado en tanto éxito, en tanto viaje, en tanta cosa, a mí se me había olvidado, yo había dejado de hablar con la persona y un día esa persona se me acercó
en una conferencia que yo estaba dando, se me acercó, me pasó un paquetito y me dijo, mira, esto es lo que yo te debía, es un pedazo de lo que yo te debía. La verdad yo no me acordaba y me dijo, esto es lo que yo te debía. Yo fui a los apuntes que tenía y me di cuenta que eso era lo que faltaba de pagar. No te imaginas, no te imaginas, no te imaginas lo firme que se puso el terreno de mi confianza frente a ese líder. ¿Saben qué pensé yo por dentro? Yo con ese líder voy a hacer negocios. Yo con ese líder quiero negociar. Yo con ese líder quiero hacer cosas entre los dos. Yo con ese líder, si hay posibilidades, yo quiero construir más cosas. ¿Por qué? Porque es confiable. Asegúrense de volverse personas confiables en todo lo que dicen, en todo lo que hacen, en todo lo que piden prestado, en sus relaciones personales, en todo lo que toca con los demás, en ser honestos con lo que hacen, en que las personas los vean transparentes y claro, en que sepan que ustedes cuando dicen lo van a hacer y lo hacen. Y la última cosa que les quiero contar allí es que generar confianza, el terreno firme de confianza, y eso me pasó a mí en la industria del network marketing. Yo ingresé y yo les he dicho que montones de gente creía que yo me iba a rajar y que por las situaciones que habían pasado yo me iba a detener y yo me iba a retirar, pero yo me quedé y eso crea un terreno firme de confianza. Hoy apenas estamos comenzando, el network marketing apenas está comenzando en el mundo, pero yo me quedé y llevo 20 años aprendiendo y en esos 20 años hemos generado un terreno firme de confianza. De eso se trata el liderazgo.